la acción de inconstitucional que se intentó realizar hacia la reforma al Poder Judicial. Hablemos acerca de este tema. Reforma presentada el 5 de febrero de este mismo año por el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a demasiadas reformas que continuamente también ha estado involucrando el grupo parlamentario Morena durante los congresos, ¿verdad? El más esencial se podría decir que es la reforma al Poder Judicial. ¿Y esta qué plantea? Esta plantea, igual como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que estas mismas personas sean elegidas por el voto popular, además de todos los requisitos y lineamientos y otras instituciones que se agregan para garantizar un buen funcionamiento del Poder Judicial. Esta con el objetivo de, número 1, quitar toda la corrupción posible que existe en el Poder Judicial. Que sin duda el Poder Judicial sufre de un trastorno actualmente y es importante darle una medicina, y esta es la medicina que propone el grupo parlamentario Morena y ya ha sido pasada por el Congreso. Pero veamos, pues número 1, cómo se buscó adelantar la anticonstitucionalidad de esta reforma, ¿verdad? Pues número 1, los principales actores fueron el grupo parlamentario del PRI y del PAN. El PAN establece que esta reforma infringe la división de poderes y podría subordinarse a una adición de todos los poderes y no existiría una división. El grupo parlamentario PRI plantea que esta reforma es regresiva a derechos humanos, que estas dos acciones que plantea tanto el PAN y el PRI son anticonstitucionales. Pero bueno, es importante, número 1, analizar si el procedimiento de la legislación que fue pasada a través de un Fast Pass fue legítima, fue realizada de una manera constitucionalmente correcta. El artículo 135 de la Constitución plantea todos estos procedimientos que se deben de llevar a cabo para que éstas sean hechas de palabra y sean realizadas de manera correcta. Y además plantea el Poder Judicial que sí se realizó de manera correcta. Además, también es importante incluir el artículo 40 constitucional que plantea que todos los legisladores deben de estar representativos del pueblo y la elección que se llevó el 2 de junio, que además, bueno, pues se llevó a cabo de una manera correcta y a través de una acción judicial por parte del Poder Judicial Electoral que sí funcionó y ordenó de manera correcta el Poder Legislativo. Mas aún así, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plantea que no se hizo respetar la opinión de las minorías, no se hizo respetar la opinión de los pueblos indígenas y no se hizo ningún tipo de cuestionamiento al pueblo. Mas aún así, el mismo pueblo fue quien eligió estos diputados y senadores mismos que pasaron tal legislación. Es importante también incluir el artículo 71, donde plantea cómo se deben de llevar las votaciones para llevar unas reformas. Número 1, pues una de las cosas más importantes es de que las votaciones sean transparentes. Se vea quién votó a favor, en contra o abstención de estas mismas reformas. Por ejemplo, podemos ver el caso Yunes, que se hizo demasiado famoso pues, por parte de los legisladores del grupo parlamentario PAN que votaron a favor del Poder Judicial y además se hizo controvertido, llegando actual momento siendo despedidos del grupo parlamentario Partido Acción Nacional. Y bueno, el artículo 2 finalmente establece que los pueblos indígenas son los únicos que pueden impugnar estas constituciones, estas reformas, mas aún así por parte del pueblo no se realizó. Bueno, creo que es esencial acompañar número 1 también la opinión, el análisis, si este fallo por parte de la Suprema Corte o si esta reforma va y tiene muy buenos motivos para existir, ¿verdad? Entonces, pues vamos a analizar a través de varios autores si esta es muy buena elección por parte del pueblo mexicano. Si Aristóteles viviera en esta época, opinaría que este es un acercamiento a la democracia, pero también él mismo plantea que la democracia
no es el gobierno ideal que deberíamos de tener. Pero sí, definitivamente Aristóteles lo reconsideraría como algo democrático. Misma manera que yo también lo consideraría democrático. Pero necesariamente, bueno, la democracia es correcta en este tipo de funcionamiento del Poder Judicial y la entrega de la justicia. Bueno, primero es importante entender que los jueces y magistrados son personas ordinarias como tú y yo. Y además son personas individuales. Esto según la naturaleza que plantea Hobbes a través del libro Leviatán, que también recomiendo demasiado. Misma plantea que nosotros tenemos ideas y que buscan a través de nuestra conveniencia. Es decir, tales jueces pueden tener opiniones y no se puede ignorar, bueno, que buscan bajo su propio interés. Y bueno, y claro que son personas, pero ¿qué se debería buscar a través de estos jueces? Bueno, este muchacho, John Rawls, plantea, pues, número uno, que sería esencial para elegir un buen gobierno y cómo sería la distribución. Tener un velo de ignorancia, pero tener un velo de ignorancia plantea, pues número uno, ignorar todo lo que sabemos, ignorar en qué posición nos encontramos. Y es una posición muy utópica, muy utópica. Creo que hablar, ¿verdad?, de esto se contradice entre Hobbes y John Rawls, dos politólogos, dos filosóficos importantes de la política, que se contradicen en un mismo argumento y son argumentos muy aceptados en el mundo de la política. Y bueno, Josep María Valles determina que, bueno, es necesario una democracia representativa. Mismo votamos por él, por este muchacho y por este también. Entonces, sí, definitivamente existe una democracia representativa, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. Más aún así es esencial tener uno. Bueno, pues también es importante reconocer que a través del procedimiento para elegir a los jueces y magistrados, pues se hacen a través de ellos y de ellos, a través de una elección muy indirecta. Más aún así somos nosotros elegimos los valores y principios que tienen estas personas. Gracias a nuestro voto, ellos llegaron al poder. Y además es importante que la observación que hizo la Suprema Corte de Justicia es en la búsqueda de todos los derechos humanos, que no exista una infracción de esta. La Suprema Corte de Justicia no puede legislar, no puede reformar, pero sí puede buscar por los derechos de todos nosotros como mexicanos. Y esto nos avala al Poder Judicial. Por eso es esencial tener un buen Poder Judicial, porque esos son esencialmente quienes nos protege de todas las formas malas que realizan el Poder Ejecutivo, que se supone que nos protege, y el Poder Legislativo, que realizan buenas leyes con el propósito de fundar un buen propósito de vida con nosotros en el país. No obstante, por eso existen personas que se van en contra de la reforma constitucional. Pero bueno, creo que yo ya di demasiados argumentos, pero más aún así no he dado mi opinión. Definitivamente la reforma fue hecha de manera representativa. Sabemos que en las elecciones que se llevaron el 2 de junio, la mayoría de las personas votaron por Morena y ganaron por bastante. Tanto Morena como sus aliados, ¿verdad? Que podremos muchas personas no estar de acuerdo con el grupo parlamentario, pero ellos fueron los mayores elegidos por el pueblo. Y el mismo que el artículo 40 representa, que bueno, que la representación del pueblo es importante y es esencial. Más aún así, considero que esta misma reforma podrá no ser regresiva a los derechos humanos, pero podría tener esa precaución acerca de que los jueces son personas individuales. Que sí va a bajar la corrupción, pero no va a bajar la corrupción, podría ser de los secretarios, de los ministerios públicos y demás personal, porque entendamos que el Poder Judicial no es el juez. El juez es todo, es un poco de todo, pero es un poco de nada. Pero bueno, los resultados y cómo reaccionará nuestro país los veremos cerca de 3-4 años cerca del Poder Judicial. Pero bueno, muchas gracias.